noticia sumamente importante que está en desarrollo en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, especialmente el conflicto entre Israel y Hamas, las tensiones que ha generado en toda la región y que se está negociando un canje, se está negociando un cese al fuego. Un cese al fuego y esas conversaciones para un acuerdo para una tregua se está desarrollando en Qatar. Ustedes saben que en Qatar está la oficina administrativa de Hamas y Qatar por excelencia es un país que en el Medio Oriente ha jugado un rol por la estabilidad de la región y también por las negociaciones de paz entre los conflictos que hay en esa región. En ese sentido, Estados Unidos, Egipto y Qatar han sido los principales actores en esa conversación para lograr un acuerdo de cese al fuego. Ese acuerdo implica de que Israel se va a retirar y va a aceptar de que Hamas va a liberar aproximadamente 33 rehenes e Israel va a liberar aproximadamente 50 prisioneros palestinos en Israel. Es decir, Israel tendría que liberar por cada rehén liberado, por cada rehén que libera Hamas, tendría que liberar 50 palestinos que están en prisión. En ese sentido, se logró el acuerdo, pero el gobierno de Netanyahu no ha confirmado nada. Por eso que todavía no se ha hecho el canje, es decir, el intercambio entre los prisioneros palestinos que están en las cárceles de Israel y los rehenes. Hay que recordar que se había hecho un primer acuerdo. El primer acuerdo se hizo en el 2023, en noviembre, donde se liberaron 58 rehenes de los 250 que habían y se quedaron aproximadamente 100 e Israel liberó 117 prisioneros palestinos. Pero ¿cómo fue que inició este conflicto? Bueno, el 7 de octubre del 2023, un grupo de milicianos de Hamas irrumpieron el sur de Israel y asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 250. Y de ahí entonces Israel emprendió un ataque en contra de la Franja de Gaza. Hasta el día de hoy este ataque que emprendió Israel desde el 7 de octubre del 2023 ha dejado más de 48.000 muertos. Es decir, más de 48.000 palestinos muertos en este conflicto. Y los desplazados han sido aproximadamente 2 millones. Pero los que están siendo víctimas de esos ataques, hay más de 200.000 heridos. Es decir, un conflicto que ni las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y tampoco los Estados Unidos ha podido conseguir un cese al fuego definitivo. La primera fase de este canje, de este acuerdo, es que Israel va a tener que aceptar que Estados Unidos lleve el borrador. Hay un borrador ya que con la dinastía Al-Thani que se logró en Qatar. En ese sentido, Netanyahu va a tener que aceptar la liberación de los 50 rehenes, de los 50 palestinos por cada rehenes liberados. Pero ¿cómo va a ser esa liberación? Bueno, en la primera fase es que Hamas va a tener que liberar todos los rehenes que son militares de Israel. Es decir, si hay militares, va a tener que liberar todos los militares. Pero de esos militares, tienen que liberar todos los soldados que sean mujeres. Es decir, todas las mujeres que son soldados van a tener que liberarse. Pero en la segunda fase, va a tener que liberar todos los niños y también a los ancianos. Y en la segunda fase, que va a entrar en una tercera fase, que sería para el acuerdo definitivo, tendría que liberar todo y los que están vivos y muertos. También va a tener que entregar los cadáveres. En ese sentido, nosotros entendemos que si se logra, este acuerdo sería un acuerdo definitivo para la estabilización de esa región. Ahora bien, para conseguir esta estabilización de la región, el gobierno de Estados Unidos debe presentar el borrador que presentó en un principio, de que Israel debe aceptar a Palestina como un Estado y Palestina aceptará a Israel como un Estado
y la comunidad internacional y los países de la región aceptar ese borrador. O de lo contrario, este conflicto va a pervivir, va a seguir ahí. Porque lo que Israel lo que está diciendo en este momento es que para aceptar ese acuerdo, Hamás debe aceptar una desmilitarización. Pues ustedes saben que Hamás tiene la brigada Sedin al-Qassam, que es la brigada, que es el brazo armado de Hamás y que ataca a Israel. Israel entiende que si no desarma Hamás, no va a haber un acuerdo definitivo. Israel ha eliminado los principales líderes de Hamás. Eliminó a Yahya Sinwar, eliminó a Ismael Haniyeh y eliminó a Mohamed Diev, que era el que dirigía la brigada Sedin al-Qassam. Pero quien fundó a Hamás fue el señor Ahmed Yassin en 1982. Pero el Israel lo elimina en el 2004, cuando intentó asesinar al primer ministro Ariel Sharon. Israel entonces lo elimina a él saliendo de una mezquita. Entonces después de Ahmed Yassin, ahí se quedó el señor Hamel Meshal, que Meshal en este momento estaba viviendo en la clandestinidad y vivió en Siria durante 16 años. Y después Hamel Meshal entonces tomó el poder el señor Ismael Haniyeh, que fue eliminado en Irán. Lo que nosotros queremos decir con esto, para que ese acuerdo de ese canje logre un cese al fuego, Israel debe aceptar tanto los grupos ultraortodoxos del gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu, que han dicho que ellos no van a aceptar ese acuerdo, pero si no lo aceptan, ese conflicto va a seguir. Lo que yo entiendo que tanto Bezalel Smotrich, también Itamar Ben-Gvir, no pueden imponerle un acuerdo a Benjamín Netanyahu, o de lo contrario, la guerra va a seguir. El conflicto seguirá y seguirán más palestinos afectados en este conflicto que ha dejado más de 2.300.000 víctimas. Panorama FM 96.